Recording in progress. Ya, listo, estimada Mónica, ya está listo Eh, para comenzar. Listo, perfecto. Ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Qué bueno volverlos a encontrar en este espacio y agradecerles infinitamente por estar presentes de manera virtual. Comentarles básicamente un poco cómo va a llevarse estos 3 días la fase final, no solamente del módulo, sino también de su proceso de titulación y decía muchos éxitos por eso. Y felicitaciones también porque están culminando su parte académica, formal y ahora toca todo el proceso de titulación. Así que más fuerzas todavía y realmente les deseo muchos éxitos en este proceso, esta nueva fase que es fuerte, que es de creación y de construcción. Que es precisamente la de titulación de todo ese conocimiento y también ese cuestionamiento que seguro ustedes lo han tenido a lo largo de este proceso formativo, pues va a hacerse manifestarse en el proceso de titulación. ¿Cómo vamos a llevar estos 3 días que nos vamos a encontrar de manera virtual? Bueno, el día de hoy todavía tenemos pendientes algunos temas, como por ejemplo el tema de las economías alternativas. Vamos a hablar un poquito ya con ejemplos, el tema del co-desarrollo que lo vimos muy por encimita. Ahora lo vamos a profundizar un poquito porque todavía está allí presente en las estrategias de intervención socioeconómica y vamos a comentarles un poco más de aquello, pero sobre todo ejemplos de experiencias que se han dado ya concretamente en Ecuador y que incluso muchos de nosotras y nosotros hemos sido testigos de aquellos. Mañana vamos a ver un poquito, como ir cerrando este proceso, vamos a ver un poquito de redes de apoyo que son fundamentales. Cuando uno está yendo a intervenir, necesita ese principio fundamental del acompañamiento, de la solidaridad y otros elementos que están presentes en lo que significa conformar redes de apoyo. Y eso creo que es lo que mantuvo todo el tema de la pandemia. O sea, la red de apoyo que se generó sin que tú hayas seguido una cátedra para aquello, sino que es realmente un tema social fundamental. Creo que estuvo presente y lo vivimos hasta el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito de redes de apoyo, obviamente en torno al hecho migratorio y desde la perspectiva económica o socioeconómica. Y para ir cerrando, algunos ejemplos de la necesidad de sostenibilidad de esta estrategia de la que hemos hablado casi todo el tema conmigo, que implica la sostenibilidad en los procesos de intervención socioeconómica para finalizar con algunas herramientas, una o dos herramientas que les voy a proponer considerar si ustedes están dispuestos a hacer una intervención desde esta perspectiva económica. Entonces, dos herramientas que creo que pueden facilitar también cuando yo voy a hacer una propuesta de intervención, qué herramienta puedes utilizar. Yo creo que con eso cerramos toda esta parte de estas novedades que existen en torno a este módulo y el día sábado es un día en donde quisiera escucharles, conocerles, a pesar de la virtualidad. Yo creo que la cámara, si bien una situación que un poquito nos distancia, ha habido mucha participación de su parte y yo creo que el sábado es la oportunidad de, por lo menos en el momento en que usted exponga su trabajo, en 5 minutos, pueda yo tener la oportunidad de compartir también esa presencialidad virtual con usted. Eso lo vamos a hacer de 8 a 9 y media de la mañana para escucharles a todos y todas. Ojalá que todos puedan conectarse porque va a ser una exposición de su trabajo. Luego de eso está invitada una persona que trabaja en el sistema financiero y que tiene una experiencia desde eso, desde las finanzas y cómo también desde las finanzas pueden hacerse procesos de intervención social y generar sinergias que contribuyen mucho al tema del desarrollo. Es una persona que viene de Quito, se va a conectar, viene del sistema financiero, obviamente basado en el tema del cooperativismo y la economía social y solidaria, que va a compartir su experiencia y que creo que es muy bueno ir porque eso también nos permite saber si mi proceso de titulación está por buen camino, cómo tienes que conectarte también con esas experiencias para tú también proponer cosas. Y eso hasta de 9 y media a 10 y media de la mañana y a las 11 de la mañana, luego de un break.
cortito, vamos a recibir a una persona que también vive en Cuenca y que ella nos va a trabajar sobre el tema o nos va a contar su experiencia socioeducativa, pero que está muy articulada también a temas de responsabilidad social, que son fundamentales en procesos de intervención social y económica. Entonces, yo creo que el día sábado va a ser un cierre importante de escuchar también las otras voces. Y aquí hay gente que viene de la sociología y sabe que también esa interacción con aquellos que han vivido experiencias exitosas o también esas frustraciones son fundamentales. Entonces, realmente he hecho un esfuerzo importante para traerles a estas personas que están muy motivadas y quieren contarles su experiencia y ojalá hay un proceso interesante de retroalimentación y que ustedes puedan cerrar este proceso académico también escuchando esas realidades, esas vivencias y experiencias de las personas que han estado cerca de procesos. Entonces, espero que les guste y que puedan también aprender y yo también voy a sumarme a ese aprendizaje importante que vamos a tener durante toda esta clase. Entonces, espero que estén conectados y los que no están hoy pues puedan conectarse mañana y el sábado. Eso es un poco lo que les cuento. Ahora vamos a dar entonces inicio a esta presentación que les voy a compartir ya, entregaré todo a Fabián para que les pueda dar todo el material de mis clases. Disculparán si me demoro un poquito por eso, siempre estoy haciendo al último rato algunos ajustes. Y lo que vamos a ver el día de hoy, por favor Daisy, por favor Diana, antes de empezar, encantada. Sí, por favor. Sí, Listo, Mónica, sí, perdón. sí, Mónica, yo sí, quería antes de sí, empezar las Daisy, clases, sí, claro tal que vez sí. nos puedes ayudar con indicándonos más bien o aclarándonos, en mi caso, no estoy tan segura de haber entendido la tarea que debemos de entregar ¿Ya? el día de mañana, porque yo estoy entendiendo de una manera y hemos estado conversando con otras compañeras y están entendiendo de otra manera. Entonces, al fin del día, yo estoy confundida. Y no sé si tal vez ahí nos puedes hacer una explicación rapidita de cómo tenemos que ir haciendo, por favor. Claro, claro que sí. Incluso voy a permitirme entonces con esta pregunta que me parece que es demasiadamente pertinente, estas preocupaciones, justo antes de empezar. Deme solo un segundo y les abro mejor la actividad y vemos y les cuento un poquito lo que quisiéramos, lo que esperaríamos de ustedes, ¿no? Es un poco o cuestionar un poco lo que fuimos hablando, mostrar un poco desde lo local o desde lo global algunas cuestiones que ustedes quieran comentar. Déjenme solamente encuentro la tarea. Perfecto, está aquí para hablar sobre los hechos. Déjenme un segundito, cierro esto y ya les voy a compartir para sobre eso. ¿Está? Esta es la tarea que fue, me imagino, ya entregada a todos ustedes. Entonces, es una tarea que habla sobre análisis de derecho migratorio en contextos global, regional y local. Parece un poco, no sé si es que lograron tener el material de las primeras clases, sobre todo, en donde se habló de los contextos, ¿no? De estos contextos que nos van mostrando la realidad, como desde la perspectiva obviamente migratoria, pero también económica y social. Y fuimos viendo todas estos indicadores, estas em, realidades que están viviéndose desde lo global, lo local y lo nacional. Fuimos haciendo este ejercicio de tratar de ir también poniendo en la mesa del debate, de la discusión, indicadores, información, y fuimos encontrando y hasta admirándonos de algunos datos que nos llaman la atención y que nos muestra la complejidad de la problemática, porque ustedes a la final van a hacer una titulación sobre un problema. Entonces, la idea era hacer un poco este ejercicio, el análisis del hecho migratorio en contextos global, regional o local, y el otro tema que se había propuesto para esta tarea era mujeres y su rol en la economía, desafíos y oportunidades. Vamos a revisar rápidamente dichos objetivos, analizar críticamente las dinámicas migratorias desde múltiples escalas, macro, micro, y habíamos dicho en la clase que podrían ustedes escoger si quieren hacerlo desde lo global, desde lo internacional, perdón, desde lo local, desde lo nacional, desde lo regional, porque obviamente es un trabajo, es un ejercicio de hacer este análisis crítico, ¿no? A partir de los datos, a partir de las experiencias que fuimos viendo en estos días, ¿no es cierto? Sobre todo la semana anterior,
y hacer este análisis crítico de estas dinámicas migratorias. ¿Qué pasa con las remesas? ¿Qué pasa con el papel de las mujeres? ¿Qué pasa con el hecho de la migración sur-sur? ¿Qué pasa con la migración norte-sur, perdón, sur-norte o sur-Europa, ¿no es cierto? Y que han ido modificando incluso la dinámica migratoria y también las políticas que se van tomando en torno a aquello. Es un análisis crítico desde múltiples escalas, pero claro, yo entiendo que bueno, es un ejercicio pequeño, no vamos a poder analizar todas las escalas. Y habíamos dicho, creo que al inicio de clase, no recuerdo bien, que ustedes escojan qué escala es donde ustedes quisieran hacer este análisis crítico, desde lo global, desde lo regional, quizás desde lo local exactamente, tal, lo que vive Ecuador, lo que viven los territorios más locales, como Cuenca, se me ocurre, ustedes escojan aquello. Exacto. Y además yo creo que es interesante si ustedes pueden desde su propia práctica escoger esa escala eh, que quieren trabajar macro, micro, incluso o hablando desde el territorio, ¿no? Global, regional, nacional, local, desde sus propias experiencias. Pero es un análisis crítico de todo esto que habíamos visto la semana anterior. Y luego dice, examinar el impacto económico de las mujeres en distintos contextos. Decíamos que sí es importante ponerle perspectiva. Y hablábamos incluso de otras perspectivas, por ejemplo, la perspectiva intercultural, si hablamos, por ejemplo, del hecho migratorio en poblaciones indígenas. Pero como no tuvimos, yo por lo menos no tuve la oportunidad de estar en esos procesos, en esos temas, de repente ustedes ya a lo largo de su proceso hablaron sobre estas, estas poblaciones también involucradas en el hecho migratorio, quizás pueden ustedes decir, Moni, no voy a hacer desde las mujeres sino, o desde género, sino quizás me gustaría trabajar con la perspectiva intercultural o quizás con la perspectiva intergeneracional, por ejemplo, qué pasa con la salida de niños, niñas, etcétera y proponer estrategias de intervención basadas en esta vivencia. Vimos algunas estrategias todavía muy encimita, pero las vimos. Hablamos de codesarrollo, hablamos incluso de teorías sobre las que se basan estas estrategias. Entonces, la idea era un poco hacer esto, el objetivo. Entonces dice que lo que podemos hacer es el análisis del hecho migratorio, él o el estudiante seleccionará una de las dimensiones territoriales, la global, la regional o la local, que desee trabajar y socializar en el aula, incluso desde su propia práctica. A mí, yo prefiero trabajar desde lo regional. Soy una migrante venezolana, por ejemplo, que creo que Tati hablaba de aquello la vez anterior. De repente a ella le interesa trabajar desde esa escala territorial y hacer un análisis crítico. Claro, le toca investigar, con mi material pueden usarlo tranquilamente o pueden buscar otros datos que sustenten ese argumento crítico, esa argumentación. Y en lo global están hechas como tres preguntas. Yo escojo, por ejemplo, Moni escoge lo global. Entonces, en lo global, la idea es que con su pequeña investigación ustedes puedan plantear si la migración es una herramienta para el desarrollo económico y social, por qué lo es, qué síntomas ustedes encuentran de las desigualdades sociales, aparte de lo que yo dije, porque yo lo dije en una pastilla. De repente ustedes tienen algo más que aportar. ¿Qué condiciones deben darse para que la migración genere desarrollo y no dependencia? De repente la pregunta no es la mejor, pero la idea es que ustedes puedan hacer este análisis del hecho migratorio. Obviamente mi módulo es migración, economía y desarrollo social, por eso quizás son esas las preguntas muy generales, para que ustedes puedan como una guía de preguntas para buscar datos, quizás argumentar mejor, quizás poner unas tres diapositivas, una que trate de responder la pregunta, que no es necesario, pero sí un análisis crítico. Dice, enliste también oportunidades de este hecho migratorio desde la perspectiva económica o social, que es la que estamos trabajando, y tres riesgos para aquello, y priorizar una propuesta. ¿Qué haría usted? ¿Qué se le ocurre en este mundo de las estrategias y incluso de las teorías, ¿no? Porque cada estrategia responde también a una teoría. Y quizás, ¿qué se le ocurre? No hay respuestas, no tiene que ser, eso está bien o está mal, porque no creo que pasa por eso. Pasa por ese ir asentando todo lo que fuimos dialogando y viendo en las diapositivas y viendo en los datos. Ahora sí, yo, desde mi espacio, desde mi contexto, situado, yo, Mónica Mendieta, que estoy aquí, que estoy en la academia, cómo yo pienso, cómo puedo responder estas preguntas. Otra persona, Daisy, quiere trabajar el tema regional. Entonces, ahí hay otras preguntitas, pero son preguntas guías, queridos maestrantes. Ustedes, esta pregunta está pedirme, voy a irme por este lado. Perfecto. Siempre son preguntas guía.
Esto está a un nivel en donde solamente hay como tips, así como puntitos, como para que oriente la discusión, nada más. Pero si yo puedo mejorar eso, hágalo. Realizar un mapita de contradicciones. ¿Qué significa? Dos casos vistos en clase, por ejemplo, trabaja el caso peruano, el caso venezolano, el caso colombiano, compare los hechos, enliste un aporte económico, desecho migratorio, un desafío social, proponga una medida que puede ser una de las que hablamos o una que usted tal vez conoce o leyó en otros procesos, etcétera. Yo quiero trabajar tal día en lo local, entonces hay unas preguntas guías para aquello. Esa es una primera parte. La segunda parte, trabajar un poco de las mujeres en la economía. Y ahí le he puesto algunas preguntas guías. Cite tres estadísticas sobre la participación, sobre su mismo tema. Si está trabajando en lo global, lo mejor es que trabaje en lo global mismo. Si es regional, es mejor que trabaje en lo regional. Este trabajo es una guía escribir, para escribir cosas que nos llamaron la atención de lo que fuimos conversando. Desafíos, cómo afecta la migración a las mujeres, mencione dos ejemplos de emprendimientos, o sea, nos toca buscar un poquito, a veces que yo conozco, o uno, no hay problema. Esa es una segunda, una mirada general de la migración, como que quito el rostro de la migración, que quito la perspectiva y en la siguiente parte pongo perspectivas. Puedo poner sobre el hecho global qué pasa con las mujeres, o en el hecho regional qué pasa con las mujeres, o sea, dar este énfasis de incorporar perspectiva en esa lectura. Y en la tercera me parece que era una estrategia de intervención. Seleccione un problema, identificado en las partes uno y 2. ¿Qué problema hay allí? No hay oportunidad, las remesas están mal invertidas, se me ocurre, yo estoy poniendo algo así general. O hay, por ejemplo, un tema de la falta de acceso a oportunidades de la población que viene, por ejemplo, de Perú. Me estoy inventando. Algo que usted captó en su lectura, que lo expuso arriba y que lo expone como un problema. No es fácil, porque lo más fácil en un proceso de titulación que ustedes ya lo tienen, muchos de ustedes aprobado, es el problema. Pero yo no quiero que se frustren con el tema ni que se estresen. Es de lo que yo leí, de lo que estoy exponiendo en la primera y segunda parte, expóngalo ahora a través de una pregunta que puede ser también un problema o un problema expuesto brevemente. Proponga dos estrategias concretas para abordarlo. Piense en el nivel de acción, un poco hablando de Donna Haraway, siempre hay que hablar entendiendo el contexto situado. Entonces, si el problema es en mi contexto, y estoy hablando de este contexto local, regional, y plantee, láncese una idea sobre qué haría o qué estrategia, incluso no le ponga dos, yo le he puesto dos, póngale una estrategia, no, yo no quiero que se perturben porque ya mañana tienen que, y es de escucharles, es sacarles a la final hay que sacarles un poco de esta comodidad de yo hablo, pero ¿y cuándo hablamos, no? Entonces yo creo que es de eso, también escucharles. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Ya hemos hablado de estrategias, de teorías. Hoy día vamos a hablar también de otras cosas. Ejemplo de estrategia, crear redes. ¿Por qué crearías esa red? ¿Por qué crees que es importante? ¿Qué le pondrías? ¿Qué principios estarían sosteniendo esa estrategia? Yo creo que es importante hablar de aquello, pensar en esas propuestas que a veces son así como riquísimas y a veces uno tiene miedo de decirlas. Y yo les he puesto un ejemplo de un trabajo individual, es una de 3 a 5 páginas, incluyendo portada, pero portada me refiero al nombre y al apellido nada más, y referencias para poder calificar. Como van a exponer, yo decía, pueden hacer un PowerPoint con unas 3 láminas, o si quieren exponer su mismo escrito, no hay ningún problema, ustedes ya son maestrantes y están en un nivel en donde y esto sirve de guía para que ustedes vean la mejor forma de exponer algunas ideas que también nos permitan poner en la mesa del debate cosas que no vamos a poder responder en 2 semanas de clase, que van a quedar todavía pendientes y ahí están sus trabajos de titulación, ahí están sus propuestas, porque ustedes tienen que responder a preguntas y generar acción. Esto es un poco la profundidad del análisis, la conexión teórica con la realidad, la creatividad en las estrategias, la claridad y el formato. Si ustedes desean presentar escrito en en un Word, yo decía creo que en un Word, no, pero yo quiero mejor o Moni presentar en diapositivas para exponer, perfecto, háganlo. Pero no pueden pasarse mucho de lo que estoy pidiendo porque vamos a tener como unos 5 minutos por persona para que pueda exponer en vista de que tenemos también invitadas, porque son las dos compañeras.
invitados especiales que quieren también oír y conversar con ustedes. Eso es básicamente, uso un datito de la CEPAL, de la Organización Internacional de Migraciones, de algún informe, de un PDOT y del INE, que tiene también datos importantes que ustedes pueden usar. Eso es un poco lo que quería, pero ustedes escogen la escala, porque no pueden trabajar todo, una escala. No sé si es que está claro la idea. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes con todos. Me saluda Hola, Carol. hola, Eh, Caro. profe, quería hacer una consulta, más que todo por ese, no sé si no lo dijo o no lo escuché, pero es sobre el mapa hay un mapa que dice, realice un mapa, no me acuerdo bien. Y un mapa de contradicciones, Ya, a un mapa eso de comparación. A eso quería preguntarle, ¿es necesario que esté este mapa o un cuadrito ahí, ¿no? De estas contradicciones en el documento o podemos explicarlo eso y en una diapositiva, por ejemplo, el mapa? O sea, a eso voy, no me quedaba claro eso, si ese mapa va en el documento o podemos explicar este tipo de contradicciones que podemos poner nosotros. Bueno, habría que escribirlas para poderlo y luego yo leer y revisar. También recuerden que esto tiene una nota. Entonces, si es que solo me la explican, claro, yo voy a tener en la clase, pero sí sería importante que lo escriban. O sea, la idea es que lo escriban para poder explicar. Luego lo van a presentar, igual que lo estoy presentando yo ahora, mi presentación, ¿no es cierto? Igual me gustaría. El mapa no es un mapa territorial, no es un mapa geográficamente hablando, es un mapa en donde tú puedas mostrar, si escoges, por ejemplo, la población peruana, venezolana, se me ocurre, hacer este mapa de contradicciones significa justamente encontrar, había una frase que yo les puse y decía, esta migración sur-sur es de encontrar precisamente contradicciones como un espejo. Me voy a Ecuador y encuentro las mismas desigualdades, las mismas contradicciones por las que estamos luchando en la erradicación y encontramos, nos vamos a Ecuador y encontramos lo mismo, inseguridad, pero encontramos también acá inseguridad. Acá encontramos crisis económica y acá también encontramos crisis económica y estamos encontrándonos en este proceso importante de qué estamos buscando en estos países. Entonces, la idea es esa, ¿no? Y puedes hacer un cuadrito, si tú quieres Venezuela, se me ocurre Perú, o quieres hacer con otro país, con Ecuador, y es una especie justo de una matriz, de un cuadro que resuma eso que se encuentra, o esas diferencias entre el uno y el otro, que son claves también para entender que aunque somos de América del Sur, también estamos llenas de esas especificidades, digamos, en nuestras propias historias y contextos. Algo así, Sí, algo justamente así. yo le había hecho como un mapa conceptual, se puede decir, le había hecho, Genial. pero lo Ah, que no le hice es, por ejemplo, de una población justamente de peruanos en Ecuador o sea, lo hice en general, lo hice como, digamos, mujeres migran por digamos, mejores servicios básicos, pero acá encontramos igual desigualdad en lo que es el ingreso a servicios básicos, algo así. pero sí Pero sería claro, porque estamos hablando de una escala, y la escala, o sea, si haces general, es como, es un paso, pero yo no estoy hablando de la generalidad, yo sí estoy hablando de una escala, y la escala regional reconoce, por ejemplo, este tipo de procesos de migración, por ejemplo, el proceso migratorio sur-sur. Y yo creo que ahí encuentras estas diferencias entre países, como para un peruano venir, por ejemplo, yo creo que les mostré uno parecido, ¿no? O un colombiano, es diferente, a pesar de que están llegando a un mismo país de destino, Ecuador, sus propios contextos, sus propias dinámicas hacen que haya diferencias entre ellos. Y creo que hablamos incluso de aquello. No me gustaría que sea un ejemplo así general, sino que tenga sentido, que tenga datos, que se nutra de esta información, porque si no, no tiene mucho sentido. La idea es de esa, son cosas reales que están pasando. Yo quiero escucharles más bien eso. ¿Qué opinan ustedes sobre aquello? Entonces, un allá ejemplo, sí, 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 está muy, no, no me, porque le hice general, pero la explicación era como que le iba aterrizando. ah, Pero sí, sí, ya, o sea, por eso tenía esa cuestión, esa duda, ¿no? ya, ya, Pero ya, sí me tocaría cambiarle algo en el mapa porque está la claro, explicación, más bien está.
Ya, Chévere, ajustar. eso nomás, profe. Dayana, pues, no, no, tranquila, Caro, más bien disculpas, ahora mejor que estamos aclarando eso. Y Daya, tal vez Dayana, creo que se quedó con la mano alzada No, o sí. Buenas noches, economista, disculpe. hola, Daya. ¿Cómo está? Justamente mi pregunta era encaminada que hay estas dos actividades, ¿no? Una que sería la exposición que vamos a realizar la primera hora del día sábado y hay otra parte que es em, la parte escrita, digamos, el PDF o Word. Entonces, mi pregunta más bien es una petición. No sé si el PDF podríamos entregarle para el sábado, domingo, a más tardar, porque o sea, es por una complicación de tiempos y creo que hablo por la mayoría de que se nos complica por trabajos y cuestiones así. Sí, sí, Es, perfecto, me parece sumamente oportuna más bien la sugerencia, porque obviamente yo no nos hemos escuchado, entonces perfecto. Y sí me gustaría escuchar en un PowerPoint de 3 láminas, un poco qué es lo que están yendo a proponer ya. Y con eso ustedes tienen tiempo, si quieren hacerlo para la próxima semana, no hay problema. Recuerden que es un trabajo y es del examen. Si ustedes quieren, pueden presentar el día del examen, que tenemos que poner de acuerdo, pero eso ya lo hacemos el sábado. Ahí pueden presentarlo, incluso no necesitan presentarlo el día domingo. Tómense tiempo, mañana el día sábado conversamos, si ustedes escuchan también las experiencias de las compañeras, capaz que les mueve un poco el piso, también se me voy por acá mejor, pueden, incluso lo que vamos a conversar, de repente se voy a corregir esto, imagínense. Sería como una especie de borrador. Entonces, esta sería una primera nota, la nota sería el trabajo impreso y me quedaría solo el examen, que es lo que nos vamos a poner de acuerdo el sábado, después ya de las exposiciones. ¿Les parece? No necesita, entonces podríamos cambiar la fecha. El sábado sí, la exposición chiquita de lo que están haciendo, aunque sea el avance, ya, para que no se me estrese. Y luego podríamos hacer la presentación, la entrega ya formal para el día que sea el examen. Estamos pensando que el examen, ¿se acuerdan? Que era un examen que nos convocamos, por ejemplo, a esta hora, les doy el examen, les explico de qué se trata y si ven que es necesario conectarnos, entonces, les explico el examen, ustedes toman las 3 horas, suben hasta las 11 de la noche y ahí pueden subir de una vez su tarea. Con eso, ustedes están tranquilos, tranquilas, no se llevan trabajo a casa, ni lo perpetúan, quién sabe hasta cuándo, además que ya tienen el proceso de titulación. ¿Les parece? Sí, bueno, de mi parte, sí, sí, Ok, estaría ok. bien. también ¿Ya? lo digo. Entonces, Muchas ya, gracias, más bien. claro. No, Economista, sí, sí, Daya, sí. no soy Jenny. No sé quién más. Daisy, también Jenny, alzadita la mano. Jenny. Jenny, no, no alcé la mano, pero necesitaba hacerle unas preguntas. Sí, sí, dígame nomás. Verás, economista, en mi caso yo estaba de la tarea uno, estaba trabajando cerca del Ecuador, está aprovechando el potencial económico de la migración. Entonces, ¿Ya? bueno, ahí saqué información de remesas, fuerza laboral, bueno, emprendimientos tengo también un poco, pero lo que aquí sí me viene una duda, por ejemplo, es cuando dice, ¿debe Ecuador priorizar la regularización de migrantes o de la protección del empleo local? Entonces, aquí es la pregunta, o sea, yo al inicio estaba tomando, o sea, de nuestros nacionales cuando se van, ya sea a Estados Unidos, Europa, cualquier ¿Ya? parte del mundo, pero ya cuando viene esta de la priorizar la regularización de los migrantes, ahí tal vez usted está hablando o refiriéndose cuando vienen personas, ejemplo, de Venezuela o Colombia, y Claro, que claro, ahí, claro. Es que la ahí hay, pregunta, claro, no es pertinente para usted, porque o sea, yo estoy haciendo, usted está haciendo toda la dinámica sur-norte, ¿no es cierto? Entonces no tiene mucha pertinencia esa pregunta para usted, no la conteste, para ya, que entonces, porque no tiene, sí, claro, no tiene cla- pertinencia, o sea, no le claro, sirve. entonces, eso era mi pregunta, o sea, que solo me enfoco en la una pregunta y Exactamente. le dejo la otra ya sin contestar, sería así mi... Sí, Perfecto, sí, no, tendría que hacer ahora otra cosa. Entonces, no, ya tomé este lado, por esta ruta me voy, ¿qué puedo responder? Incluso usted puede sacar, no tengo una pregunta, pero quisiera contarles de esto. Perfecto, hágalo, porque la pregunta que está allí, que es una guía, no le está sirviendo. eso, Perfecto, sí, perfecto, sí. encantada, está muy bien. Perfecto, Ya, sí, ya ok, economista, muchas gracias. encantada. No sé si alguien más, tal vez. Sí, yo nuevamente, Daisy. La última Sí, pregunta nada más.
Eh, por favor, económica, en el caso de las personas que no podemos asistir el día sábado, ¿cómo podríamos hacer con el tema de la sustentación? Porque claro, la idea es una presentación, no es la exposición Ah, de, de ¿cuál aquello. sería, Mati? Sí, lo que pasa Ahí, es a que ver, como yo trabajo, tienen una, perdón, tienen una nota del trabajo, está bien, porque lo van a entregar impreso. Y yo lo que podría hacer para los que no van a estar, yo tendría que pedir un listado incluso a Fabián para que quienes no van a, quienes estuvieron y quienes no van a estar en el examen, habría quizás una dificultad más para poder resolver, porque si no se va, ¿cómo yo califico? Mm, Eso podría ser eso para que ustedes no tengan esa preocupación. Eso podría ser, claro, o sea, una dificultad, una pregunta más, o sea, que equivalga a lo que vale el trabajo, ¿no? Entonces, eso podría ser porque ya no vamos a poder volvernos a ver, o sea, ya no hay vamos a reunirnos para escuchar, ya no hay tiempo. Entonces, lo que podría hacerse es eso, qué pena que no puedan, pero podría hacerse eso, no sé qué les parece. sí, o tal vez podría hacerse la sustentación el día de mañana. Pues en mi caso, digo yo, si se puede hacer eso, anticiparme con la sustentación. También podría ser Por- eso, casi al finalizar, nos damos un tiempito para que usted socialice el avance que usted tiene, estaría perfecto también. No sé cuántas personas estén en su situación, pero me avisan, tal vez con Fabián o con Manuel, le dicen nosotros vamos a sustentar mañana para yo dejar un espacio que ustedes sustenten y ganan tiempo. Y con eso estaría perfecto, solo que tendrían que mandarme un poquito tal vez antes para yo poder, bueno, no nos hagamos lío, ya, ese rato sustentan, porque si no nos hacemos problemas, ¿ya? Sí, podría ser una muy Ya, buena listo, alternativa. Ustedes iban a estar aquí, perfecto. Solamente sí me gustaría, Daisy querida, porque yo no tengo el listado quizás con Manuel, mencionarle que usted no va a estar, que me recuerde que usted va a sustentar. Con eso ya tiene ya, nota, ya, chévere, no perfecto. sé, Moni, si es que les propongo, si es que no son muchas personas las que van a sustentar y como para no dificultar el tema de las tareas, voy a buscar la forma, o sea, si es que somos bastantes y mañana podemos, no sé, bastantes, me refiero a tres, cuatro y mañana hay la posibilidad de sustentar, yo le hago saber, voy a consultarle a Manuel Perfecto, esto para que a los perfecto. compañeros. Y En le caso agradezco un contrario, montón. buscaré la forma del día sábado, Ya, abrirme un espacio pequeñito para poder sustentar, entonces ahí sí le pediría que chévere. me ayuden, que Sí, porque siendo la primera. son 5 minutos, no es Ajá, mucho, no les puedo dar mucho porque tenemos apenas 4 horas y tengo dos invitadas y todo. Entonces estaría perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Usted ya, me entonces le avisa hago y saber. por Listo, favor, claro, claro, encantada. Encantada, no hay ya, ningún listo, problema. gracias, La Moni, idea es eso nada más. facilitar también el proceso, no hay ningún problema. Con esto dicho, vamos a iniciar entonces la clase que estaba. Profe, discúlpeme que la interrumpa. Ay, Yo tengo una pregunta, soy Isabel. Isabel, Usted acaba pues de explicar esta actividad, pero antes había mostrado que habían varias actividades, una, dos, tres, cuatro, que escogíamos una y presentábamos. ¿Esta actividad que usted está mencionando hoy reemplaza esas actividades o esta es adicional a las otras? están copiadas. Si usted ve, están copiadas, pasadas acá, pasadas a limpio, pasadas ¿se acuerda que vimos en la materia las actividades? Están Sí. copiadas a la actividad que está ya puesta en un Word, que está puesto, yo Ah, les bueno. más O sea que es ordenadito. la misma entonces, Es la ya, misma. porque eso es la duda que tenemos, yo creo que todos, porque Ay, estamos perdón. como confundidos con eso. No, es la misma, sino que yo le ordené, les dije, les voy a poner más bonito para que ustedes no se confundan y les pasé la misma actividad, sino que ahora está ordenado. Igual ustedes escogen cuál escala quieren trabajar, ¿ya? Es la misma. Muchas gracias, profe. Encantada, no, más bien, disculpas a veces, que a veces me queda corto el tiempo para explicar estos detalles que son súper importantes, más bien me disculpa. Bien, con esto creo que no hay más preguntas y con estos acuerdos importantes para mí, sobre todo para orientarme un poquito en el tema de las tareas y las notas y esas cuestiones de evaluación. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy y vamos a ver la unidad 3 que se denomina Alternativas de Intervención Social y Económica. Y si bien ya vimos algo del co-desarrollo, lo vimos muy por encimita, vamos hoy día a profundizar un poquito, pero sobre todo a hablar de las experiencias, que creo que es lo que nos interesa, nos motiva, a ver qué es lo que hicieron y qué no, y qué es lo que es co-desarrollo mismo. Y algunos tips sobre el tema de las economías alternativas. Entonces, dicho esto,
vamos a empezar con la materia. En el marco del co-desarrollo vamos a ver básicamente un concepto un poquito más trabajado, un poquito la evolución de esta estrategia que hizo frente o que nace precisamente de la migración sur-norte, no nace no es tan actual, no es que recién aparece el tema del co-desarrollo, sino más bien ha sido una estrategia que ha estado presente ya muchos años y que trató de responder o dar respuesta a este proceso de migración sur-norte sobre todo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, pero ya esto muy superficialmente hablando, porque ya lo habíamos hablado antes del tema de las remesas y su impacto en el desarrollo local. Sin embargo, yo lo que he tratado de ponerles aquí es algunos ejemplos de experiencias que en Ecuador se han dado y que están relacionados con estas estrategias. Dicho esto, vamos a pasar un poquito a profundizar. Habíamos dicho que el co-desarrollo es precisamente esa estrategia en donde lo que se busca es aprovechar o mirar a la migración como una oportunidad. Y una oportunidad obviamente enfocada inicialmente desde el tema de las remesas y las remesas como ese elemento eh, inter- que fluye, que permite que haya, que fortalece, que sostiene, voy a ponerlo así mejor, el hecho migratorio. O sea, yo me voy porque voy a generar remesas. Y esas remesas que voy a generar en el país de destino van a generar desarrollo en el país de origen. Entonces, lo que yo voy a buscar es mejorar la calidad de vida, pero esa calidad de vida va a estar, si se quiere de alguna manera, expuesta, se manifiesta a través de este concepto fundamental de la remesa. Y en el marco del Código de Desarrollo precisamente es un enfoque, es una estrategia, incluso algunos lo llaman es una teoría que vincula la migración con el desarrollo a través precisamente de esta producción de las remesas en el país de destino para ser luego enviadas al país de origen, generando desarrollo. Pero hay un elemento fundamental en esta teoría, en esta propuesta de desarrollo, de co-desarrollo, que es que los migrantes que toman estas decisiones, que deciden por esta estrategia, se deciden por esta estrategia, son agentes activos. Y habíamos dicho que hay otras teorías, recordando un poquito de lo que vimos la vez anterior, que nos decían que no son agentes activos. De allí viene la crítica fuerte al codesarrollo, que no son agentes activos. O sea, no podemos poner sobre el hombro de los migrantes el peso del desarrollo y decir, bueno, que las remesas generan desarrollo económico, inversión social, escuelas, colegios, vías, porque las remesas pasa a ser un rubro que sostiene las economías nacionales y locales. Entonces, claro, el co-desarrollo, tal como se lo concibe, mira al migrante como un agente activo de desarrollo. Y claro, y eso tiene una connotación muy fuerte. Sobre el hombro de los migrantes no solo está el tema familiar, el tema micro, ¿no? Que es el tema familiar, y yo como sujeto quiero mejorar mis condiciones de vida, sino mi familia también, pero además de eso, la comunidad. Entonces, quizás allí recordando la crítica que hacían algunos autores a esta estrategia. ¿Qué más tenemos? Un poco entender la evolución, no es que el concepto se quedó allí, más bien ha sido una propuesta dinámica que ha ido cambiando a medida que también evoluciona el hecho migratorio, que también es una propuesta social que se va transformando a medida que se transforma también el hecho migratorio. Nace en 1990, ya habíamos hablado de, es un este economista que plantea desde Francia esta estrategia, lo llama estrategia, para poder conectar, vincular el tema de el desarrollo a través de esta conexión entre los territorios de destino y los territorios de origen. Es el que plantea esta conexión de flujos migratorios y en el medio están las remesas. O sea, la producción de remesas es el key del asunto, es cómo genero remesas para enviar de mi país de destino a mi país de origen, para que acá se invierta en consumo, en bienes, pero además hasta en desarrollo social.
igual evoluciona el concepto y tenemos el tema de que ya no solamente es una estrategia, sino que empieza a institucionalizarse, por ejemplo, y en España no es que solamente fue un tema de Ecuador, sino que, por ejemplo, en España ya empieza a ser parte, se convierte en una política pública y aparecen proyectos como el 3x1 Inmigrantes, acá también tuvimos el programa 4x1, empieza a institucionalizarse, empieza a convertirse en una herramienta para generar desarrollo a través del uso de las remesas. Entonces, es también algo que evoluciona. Y ahora, desde el 2010 hasta la actualidad, empieza a tener también un serio cuestionamiento por precisamente su instrumentalización, que muchos autores la llaman neoliberal, porque se fija en la remesa, se fija en el agente activo, cuyo responsabilidad ya no solo es la familia, sino también el desarrollo de la comunidad y la falta de política para generar desarrollo realmente local y también la falta de impacto estructural. A la final, no hemos con el co-desarrollo detenido el hecho migratorio, este se ha transformado, ahora hablamos de otras dinámicas, pero tampoco ha generado un desarrollo eh, económico en donde podamos hablar de que ya no hay crisis, de que la gente vive bien, de que ya no hay pobreza, la desigualdad más bien se ha acentuado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, empieza a haber una crítica muy fuerte a la estrategia del co-desarrollo. Hay que reconocer, compañeros y compañeras, que todas las estrategias están precisamente orientadas a generar cambios, a mejorar, a transformar las realidades. Sin embargo, también estas van quedando obsoletas a medida que la realidad sobrepasa o desborda aquello que la estrategia quería transformar. Entonces hay que tener, no es malo el co-desarrollo, ay no, yo no quiero, no, no, yo más bien allí hay que hacer conciencia de que toda estrategia está orientada y es en ese momento histórico, en donde en ese momento esa estrategia de co-desarrollo fue fundamental, fue importante, porque es la primera vez que estábamos tratando de vincular ese flujo migratorio con otro elemento que son, por ejemplo, en este caso, las remesas, pero también obviamente evoluciona. También la estrategia nos va quedando corta frente a la dinámica migratoria y ustedes ahora son expertos en el hecho migratorio, en sus dinámicas sociales, antropológicas, desde la perspectiva del género, desde la perspectiva intercultural. O sea, y eso ustedes ya pueden entender cómo también este concepto, esta estrategia, por más buena que haya sido, ha ido también cambiando. Y hoy, por ejemplo, hablábamos con un compañero también que trabajó en el servicio holandés durante años, él me decía, pero Moni, ya no está vigente el tema de la estrategia de co-desarrollo, está allí, pero ya no forma parte de la agenda política, ni internacional, ni nacional, menos aún local. Entonces, también eso es como un llamado de atención. Hoy también su concepto, quiera o no, sí se ha ido modificando y creo que sí hay un salto, un reconocimiento, aquí hay que incorporar otros elementos. Y hoy, por ejemplo, que ustedes ven en la literatura que les he propuesto, les he propuesto, habla de que el co-desarrollo como estrategia, más allá de una estrategia, son iniciativas que mediante la participación de migrantes y actores locales, ya no habla de los agentes activos, sino de migrantes, reconoce a la población y habla también de que esto no es una corresponsabilidad del migrante, sino habla de los actores locales que busca mejorar condiciones en el lugar de origen y mientras se promueve integración en países de destino. Yo creo que aquí, si ustedes observan la lectura, estas palabras grandes que están puestas ahí, aquí hay un cambio. Hay un cambio importante. Dejamos de llamar a gente activo, los reconocemos como población migrante y hablamos de que además en esta estrategia de co-desarrollo existen otros actores locales que no necesariamente son las familias, son otros actores en donde se puede promover procesos de desarrollo, pero al mismo tiempo, mientras eso se hace en lo local, en lo en el país, en el origen, en el país de destino, se está generando procesos de integración. Las mismas comunidades, por ejemplo, de Ecuador, que están en tal país, o en tal zona, en tal estado,
es un reflejo de aquello también, de que no solamente nos organizamos en lo social, nuestras estructuras sociales se transforman o se trastocan con el hecho migratorio, sino también se generan otros procesos y otras relaciones sociales en los países de destino para mantener esa relación que ya no solo se da por las remesas, sino se da por otros procesos sociales generados justamente por ejemplo, el tema de la reunificación familiar, el tema del estudio, por ejemplo. O sea, ya empieza también a diversificarse las causas del hecho migratorio y eso te genera que también haya esta modificación hasta del concepto. Por favor, Caro. Sí, profe, Caro, ahí, por ejemplo, puede ser el hecho de latino, ¿no? En Estados Unidos, que, por ejemplo, ya se han creado sus propias empresas de construcción, digamos. Entonces, ahí es como que un apoyo a ese país, pero también el desarrollo de los, se puede decir, el apoyo económico al latino. Y que claro, por ese dinero, por ese desarrollo, en su país de origen se ha podido crear empresas, se ha podido crear emprendimientos ya con su familia y también lo que mencionaba usted, ¿no? La unión nuevamente de esta familia. exacto. Entonces, ahí está un claro ejemplo, pienso yo, de co-desarrollo que está este crecimiento o este apoyo tanto al país de origen como al país eh, que lo De decir. reciben, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Concepto solamente pensado desde la remesa ya no existe. O sea, ya hay un concepto que va mostrando justo lo que usted acaba de decir, otras dinámicas, porque ya no solamente me motiva a trabajar, ya me motiva a reunificarme porque ya mi familia está allá. Y eso genera que en el país de destino ya no solamente es la producción de la remesa para mandar al país de origen, sino también para generar su propio desarrollo en donde está, en el país de destino. Y hay ejemplos clarísimos, las comunidades latinas que están consolidándose y que realmente han sido sostén también cuando ha habido crisis muy fuertes a nivel nacional, en Ecuador, en Perú. Estas comunidades han sido realmente sostén de muchos procesos y no necesariamente solo con las remesas, sino solo pensando en que la organización social, la comunidad, esa cohesión que existe en país de destino, también es fundamental porque eso es producto precisamente de esa transformación, de no pensar que solo me voy para, ya pienso más allá de la producción de las remesas, es mucho más, es generar identidad en los territorios, es ir generando cohesión social, una nueva forma de organizarme, una nueva forma de entender mi territorio en otros territorios. Y eso es un cambio brutal, impresionante, y tienen que ver con esta estrategia. Entonces, algunos principios del Código de Desarrollo tienen que ver con eso, con la corresponsabilidad. Ya no vemos solo a la gente activo generador de remesas. Ya cuando hablamos de corresponsabilidad, estamos hablando de los migrantes, de los estados de origen y de destino que tienen mucho que hacer vía política pública o agenda pública, mucho que hacer por la migración y las comunidades en los países de origen, pero también en los países de destino, porque ya no es la comunidad local, es la comunidad local o que ya se va conformando fuera de nuestras fronteras locales. Importante. Otro principio, la transnacionalidad. Las intervenciones superan la frontera nacional. Ya no puedo pensar en las remesas, solamente viene al origen y ya pienso más allá y reconozco los vínculos entre los países. Un cambio fuerte de los principios del co-desarrollo también. La sostenibilidad, los proyectos deben ser autosuficientes a largo plazo y no solo asistencialistas. El enfoque de derechos es otro elemento que está presente en este cambio, en esta transformación, también a partir de la crítica, ¿no? Los migrantes son sujetos de derecho, no es del agente activo que lleva sobre sus hombros el peso de la familia, pero también de la comunidad, sino además, sino no es eso, es un sujeto de derechos. También otro principio, la cómo genero participación en la toma de decisiones, no solamente que lideran, sino toman decisiones. Yo creo que hay el tema de por qué la lucha por el voto del migrante es fundamental, porque el migrante está en otro territorio, sí, pero su voto genera, incide fuertemente en el desarrollo de su país de origen, porque las decisiones que se tomen aquí van a incidir en su bienestar, en su eh, situación en el país de destino. Entonces, la importancia de la participación activa de los migrantes
en los territorios de destino. La complementariedad del co-desarrollo no sustituye la política pública. Es decir, yo voy a armar un banco de desarrollo, ahí ya les voy a mostrar las experiencias del banco co-desarrollo, y ese suple al Estado. No lo puede suplir. El Estado tiene que cumplir un rol de planificador y es responsable del desarrollo y en términos de Ecuador, del buen vivir, y ese buen vivir es para todos los ecuatorianos dentro o fuera de sus fronteras. Por lo tanto, esta estrategia de co-desarrollo y las que vamos a ver no sustituyen la política pública nacional ni internacional, las complementa. Incluso muchas pueden verse hasta operativizadas a través de esta estrategia de co-desarrollo, no la sustituye. Y creo que un buen tiempo, cuando se pensó que estas estrategias sustituían el, el papel del gobierno local, el gobierno nacional, por ejemplo, en el desarrollo social. O sea, yo puedo como migrante, como comunidad migrante, apoyar a través de las remesas, se me ocurre en el tema educativo. Voy a generar escuelas, voy a construirlas, etcétera. Pero no puedo sustituir la política nacional sobre el tema de la educación, sobre el tema de la inversión en infraestructura educativa. Puedo aportar, complementar, pero no puedo sustituir. Yo creo que eso es clave porque si nos perdimos un poco en ese tema y le pusimos en el hombro a los migrantes la tarea del gobierno nacional y de los gobiernos locales. El enfoque territorial, las intervenciones se adaptan a las necesidades locales o a las escalas en donde estés trabajando. El problema del hecho migratorio no es abstracto, no es que migración y hablo en el aire, estas van a tener una incidencia en los territorios locales. Ustedes van y siempre hemos visto, vamos a los territorios rurales y no cambia solamente su estrategia económica, no, cambia hasta el paisaje. O sea, si vamos a eso, cambia hasta el paisaje, porque tiene una incidencia lo territorial, los territorios se han transformado, el hecho migratorio ha transformado los territorios y los sigue transformando. Si es que hay población joven que quiere seguir migrando hacia otros territorios, eso tiene una incidencia en el territorio, los va a despoblar. Y hay territorios como Nabón, no sé si algunos de ustedes son de Nabón, de Oña, cuyas tasas de crecimiento poblacional ya son negativas. Es decir, esas poblaciones tarde o temprano van a desaparecer, porque lo que existe allí son niños, niñas que pronto van a ser reunificados o van a estar cerca de procesos de reunificación familiar, por ejemplo, y existen adultos y adultas mayores. Entonces, son territorios que están ya en el límite de la reproducción social, ¿no es cierto? Y que obviamente, si es que la tendencia continúa, van a desaparecer. Las ciudades van a crecer, pero también va a haber procesos de reunificación. Estamos hablando del hecho migratorio, del co-desarrollo como estrategia. También tiene que reconocer los territorios como esa entidad que también se transforma y que también es social. No es solo geográfica, no es solo física. Equidad de género, reconocer el rol de las mujeres en este hecho, en el hecho migratorio es fundamental. Si hablamos de cuidados, ya hablamos de eso la clase anterior, la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los recursos, qué pasa con estas remesas, las remesas colectivas, los fondos públicos, qué está pasando con aquello, también es un principio del co-desarrollo, y la innovación social, promover modelos económicos alternativos, comunitarios. O sea, co-desarrollo realmente queda corto si hablamos de qué es una estrategia. Yo creo que más que una estrategia es realmente una propuesta que se basa en principios incluso teóricos que desbordan la estrategia y se convierten en una posibilidad teórica de acción que va más allá de solamente la acción, digamos, que es mucho más que eso, ¿no? Nos da estos elementos. Y en algunas críticas a este proceso, vimos algunas, sobre todo aquellas que están relacionadas con los inicios de esta estrategia. Muchos proyectos, lastimosamente, no se cumplen y estos ideales caen en asistencialismo, son una dependencia de las remesas, y eso ha pasado con los territorios, porque caso contrario habría desarrollo y ya habría menos desigualdad, pero no lo estamos viendo. Caen asistencialismos, la dependencia absoluta de las remesas, me generan a mí esa posibilidad de
ya a veces ni siquiera ya quiero estudiar porque ya quiero que las remesas me ayuden incluso solo a irme o a hacer una forma de vida más, entre comillas, voy a poner fácil porque no necesito ni estudiar, tengo remesas, o simplemente tomar otras decisiones. Asistencialismo, paternalismo, y aquí eran los salvadores de las comunidades. Sí, hubo un tiempo, yo recuerdo que uno pensaba en las remesas y la ponía en los planes. En ese momento no se llamaban planes de desarrollo y ordenamiento territorial, se llamaban planes estratégicos. Y se hablaba de las remesas como si yo pudiese usar las remesas, como si yo fuera planificador, uso las remesas. ¿De quién sabe quién? Las remesas es parte, es producto de un trabajo intenso de los migrantes en países de destino, no en las mejores condiciones. Por lo tanto, las remesas, los migrantes no pueden ser los salvadores de las comunidades, es más bien ese esfuerzo, ese principio de solidaridad, de apoyar el desarrollo que hace que los migrantes deseen aportar en sus comunidades por esa conexión, por esa identidad y la falta de articulación con políticas públicas estructurales. Las políticas, los gobiernos nos quedan debiendo, es allí donde emerge la política. ¿Qué pasa con el destino de esas remesas? ¿Qué pasa con el mejorar las condiciones de vida de los migrantes y sus familias? Porque eso ha habido un desconocimiento total. Está bien que ha habido emprendimientos para mejorar el uso de las remesas, pero no ha sido suficiente. Muchas de esta riqueza no ha sido bien distribuida y además no ha generado desarrollo local. Por eso seguimos hablando de este mal desarrollo del que hablan algunos autores y que sí lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en nuestros territorios. Estas son algunas de las críticas de esos principios. Ustedes, si que desean, por favor, van interrumpiendo. Este material, si ustedes ven, hay algunas fuentes de donde sacan estas ideas y uno de los principales exponentes de esta propuesta es precisamente Castres, no como defensor, sino más bien como crítico del co-desarrollo, y dice, no podemos pensar solo en el co-desarrollo, debemos empezar a pensar en otras economías alternativas que no se reduzcan al tema de la remesa, que hay que pensar en otras economías que reconozcan otras dinámicas aparte de las remesas. ¿Qué más les puedo contar? Algunos elementos teóricos ya lo vimos, quizás no me quedo mucho allí para no cansarles. Solo como un repaso, porque creo que nos va a llevar esto a las experiencias y es importante. Algunos debates teóricos, ya vimos algunas cuestiones la vez anterior, pero aquí hay teoría, por ejemplo, la teoría de la modernización, que ustedes seguramente vieron un poquito, entre 1950 y 1980, que vincula la migración con el desarrollo económico mediante las remesas. Eso es una teoría que estuvo presente y en lo que se basa, por ejemplo, esta estrategia del codesarrollo, estas formas de intervención. Es decir, la migración no puede ser pensada si no es en las remesas. Y son las remesas, es decir, esta transferencia de recursos, pero también, si ustedes ven en mi lámina de habilidades, que pueden generar desarrollo en el país de origen. No habla nada del país de destino, solo del país de origen. Transferencia, transfiero, genero desarrollo. ¿Cuál es la limitación? Asume una relación lineal y optimista, ignorando desigualdades globales. Lo dice Castro. O sea, genial, sí, va a haber transferencia de remesas, pero la relación, el flujo o esta vinculación entre el país de destino y origen no es lineal, es circular, tiene dinámicas diferentes, no es que yo remesas y mando. Ustedes han visto toda esa transformación desde la sociología, me imagino, que no es una relación lineal entre los países de destino y origen, que más bien es una relación mucho más dinámica y mucho más compleja. ¿Qué pasa cuando no hay remesas? Cuando no hay remesas, le toca al país de origen mantener al migrante. ¿Qué pasa al revés? Al migrante también le ha tocado mantener. Y no solo es una transferencia de recursos, en dinero, sino también otras formas de transferir. El tema de las habilidades, de las destrezas, de los conocimientos. No es la misma forma. No todos mandamos por Western Union. Hemos mandado por montones de formas.
Entonces, también esta forma de transferir también es diferente. No es lo mismo transferir a comunidades rurales como Chaucha o Molleturo que transferir a lugares como Cuenca o quizás Cañar, donde quizás hay otras lógicas y dinámicas. Eh, Esto desconoce el codesarrollo. El codesarrollo es transferir, básicamente la teoría de la modernidad es de eso, o sea, yo doy y transfiero y punto. Otra teoría que surge como un enfoque crítico es la economía política y surge Castells, que es este autor, yo les compartí creo que el libro en la vez anterior, y habla y denuncia que el codesarrollo responsabiliza a los migrantes de resolver la pobreza. Es un poco lo que les conté hace un inicio, sin abordar las causas estructurales como el extractivismo o los tratados comerciales injustos. Es decir, la pobreza no es porque yo no mando remesas, mi país es pobre. No puedo responsabilizar el desarrollo de la pobreza o la desigualdad a la población migrante o al hecho migratorio. Por eso muchas de las veces cuando uno recién hablaba del hecho migratorio, hablaba de que el hecho migratorio es el problema. No es un problema, el hecho migratorio es un derecho, es una oportunidad, es una estrategia, etcétera, pero no tiene el peso, la carga del desarrollo nacional ni local. Entonces, también este enfoque Castells plantea desde la economía política que hay que reconocer que el codesarrollo sí genera esta ambigüedad y esta mirada equivocada del hecho migratorio y de la producción de remesas. Y aparece Sousa con su teoría de colonizar el pensamiento, pero no solamente el pensamiento, sino también todo lo que significa repensar el tema del desarrollo desde los pueblos, desde este saber, desde lo local, y propone alternativas que no podemos pensar solo en estrategias. El co-desarrollo es una estrategia que no nace en América Latina, por lo tanto, quizás no reconoce todas nuestras complejidades, diversidades, especificidades. Y dice, tenemos que repensar el tema del desarrollo desde lo local y por lo tanto la economía no puede ser pensada desde otro lado, desde que las remesas son las que nos van a permitir salir de eso, porque eso es una estrategia no pensada desde nuestras propias realidades y dinámicas socioterritoriales. Por lo tanto, Sousa plantea o propone otras alternativas, reconociendo el saber local, la habilidad, la destreza, que existe en nuestros propios territorios. Y habla de la cooperación sur-sur, entendiendo que el sur no es el subdesarrollo, lo poco desarrollado, no, no. El sur son aquellos que en algún momento hemos sido destruidos por los propios procesos de colonización y que seguimos destruidos por la posición que estamos ocupando hoy en relación a los países del norte. Y no se refiere por la ubicación geográfica, sino por el sistema excluyente. Por lo tanto, no necesitamos pensar en agendas de otros países que no reconocen nuestras propias realidades. Yo creo que ahí Sousa plantea y ir pensando en otras formas, en otras economías que no solamente reconozcan la relación lineal sur-norte o esta relación cepalina desarrollo-subdesarrollo, sino otras formas desde nuestras propias lógicas, riquezas, y nos invita a repensar la economía. Entonces, es muy interesante. Bueno, ustedes seguramente, Sousa, lo han visto eh, y lo han trabajado. Entonces, yo creo que, pero es de allí también donde uno puede reconocer otras formas de trabajar las intervenciones. No, recordar eso, ¿no? El papel de las remesas, yo no quisiera mucho quedarme en aquello porque ya lo hablamos, sin embargo, no quiero desconectarme, porque desde la teoría de la modernización, las remesas es el elemento clave. Pero miren, claro, en Ecuador el 8% del PIB formado por remesas. Le debemos a las remesas. Y ese PIB distribuido en educación, en mejoramiento de salud, entre comillas. Habría que revisar. Y los fracasos, dependencia, segundo rubro de la economía ecuatoriana, ¿qué pasa si los migrantes entran en crisis como en este momento y empiezan a retornar? O sea, nuestra economía basada en remesas es una economía inestable. Y la fuga de capital humano, que no me quedo mucho porque lo sabe mejor que yo. El impacto microeconómico de las remesas positivas, remesas colectivas,
pensadas desde lo comunitario, desde esa solidaridad del ecuatoriano, de construir también desarrollo social. Pero también desde lo negativo, las remesas son individuales y aumentan el consumo, pero no necesariamente la inversión productiva. Un poco, quizás fue cuando yo era muy joven, eso era nuestro principal tema de discusión en el aula, que las remesas están orientadas al consumo y se gastan y no generan inversión productiva. Es decir, no van para mejorar un negocio, crear un emprendimiento, sino nos consumimos en la vivienda, en el carro, en ropa, en víveres, en ese. Pero ahí yo tengo una serie de cuestionamientos también. Tratar de la modernización, claro que te va a cuestionar si no inviertes en un negocio, pero espérate. También hay que ver que si no tengo una vivienda, si no tengo estabilidad laboral, si no tengo dónde vivir, vivo arrendando, quizás las remesas podrían ser ese elemento fundamental para mejorar la estabilidad socioeconómica de una familia, de una comunidad, etc. Aquí hay mucho que comentar todavía. Experiencias, algunas experiencias basadas mucho en el tema del co-desarrollo. Ya hablamos del proyecto AUCAL, en la red Minga, que estaba un poco revisando algunas cuestiones y que sí, efectivamente es una red que trabaja todo el tema de la cooperación, es una cooperativa transnacional de productores indígenas y la pertinencia, aquí he puesto la palabra pertinencia porque es una estrategia interesante, busca el empoderamiento comunitario y comercio justo, por ejemplo, pero se enmarca un poco en los principios del co-desarrollo. Hay otra que encontré de Senegal, Francia, así mismo buscando un poquito de información, a ver si son realmente propuestas o estrategias basadas en el co-desarrollo. Y sí, porque se basa mucho en los principios del co-desarrollo. Asociaciones de migrantes que invirtieron en infraestructura. ¿Cuál es la pertinencia? Un poco media. Hay una dependencia del financiamiento externo. Entonces hay que hacer esta evaluación ustedes cuando estén trabajando ya en sus procesos de titulación y vayan, de lo que me contaba Manuel, van a trabajar un poco también en esta investigación, acción y van a tratar de proponer procesos de intervención, tratar de ver esa pertinencia, a qué estrategia responde, si no estamos quedándonos en una cuestión de cómo mejoro el tema del acceso a la remesa y genero un emprendimiento y total no tengo algo que me sostenga, porque a veces el co-desarrollo desconoce estas complejidades. Tener un poco cuidado con eso, yo creo que son algunos elementos que podemos ir comentando. Después ustedes ya me dirán el día que sustenten. Críticas principales, hay, quieran o no, detrás un tema neoliberal, un enfoque un poquito neoliberal que convierte a los migrantes en banqueros, a los pobres. Esto es una cosa muy fuerte de Kastler en su libro, es un libro fuerte que critica el tema del co-desarrollo y lo plantea así como un proceso de neoliberalización, los banqueros de los pobres. La falta de sostenibilidad, las propuestas están allí, emprendamos, generemos y luego nos vamos las fundaciones y se quedaron allí. ¿Y ahora cómo continuamos? Entonces, no hay proyectos de estrategias de sostenibilidad a largo plazo que mantengan esas estrategias de desarrollo y frente a ello, alternativas. Economía solidaria, economía popular y solidaria. Bueno, yo hablo de economía solidaria en términos generales, el enfoque feminista, incorporar también el enfoque para reconocer el trabajo de cuidados. Las estrategias no pueden ser vistas como algo lineal, pero también abstracto. Hay seres humanos tan diversos como diversas son estas estrategias. Entonces, tenemos que reconocer con quiénes vamos a hacer estrategias, para quiénes vamos a hacer también. Pero claro, el con quién es mucho más importante que el para. Vamos a hacer para siempre es mejor el involucramiento, la participación de la población migrante. No sé, preguntas hasta aquí y conclusiones. Con esto cierro esta partecita de que ya lo habíamos hablado, pero yo te quería retomar un poquito porque fuimos muy encimita. ¿Es pertinente el co-desarrollo? No es. Sí, siempre y cuando se articule con políticas públicas integrales, no solo con proyectos asistencialistas, del tema, vamos a generar un bono para el emprendimiento, pero si no está articulada una política ¿para qué quiero dar un bono? Para tener a toda la población toda la vida con el bono, subiéndoles el valor. Esto no me garantiza desarrollo, ni que va a salir de la pobreza. Necesito que haya
que el gobierno genere política pública nacional para que esa estrategia del bono para generar un emprendimiento se articule a algo. Y cuando la fundación se vaya, cuando desaparezca el ministerio o lo que pueda pasar, esté anclado a una política. Y yo pueda sostener ese emprendimiento a largo plazo. De nada me sirve que me den el dinero, creo que lo hablamos con ustedes, de que me den el dinero y como no está anclado una política fuerte, que esté orientada a cambiar la estructura, este tipo de estructuras o estos problemas, o superar los problemas estructurales. Puede ser chévere el bono, pero yo no sé si eso vaya a cambiar en algo. Yo el bono de desarrollo humano, ustedes mismos deben ser críticos absolutos frente a estas propuestas que en algún momento pueden servir. Por ejemplo, en una situación de tragedia. Claro que necesito allí, porque no tengo nada, me quedé sin nada. Pero hay un momento en el que tengo que empezar a soltar, porque no te vas a quedar nunca. Los gobiernos cambian, las políticas de los gobiernos cambian, o las propuestas cambian. Pero si logramos articular a una ley que se convierte en una ley, una política fuerte, allí es mucho mejor, porque no vas a tener que generar ese bono para siempre, porque en algún momento va a haber fracaso. Ya nos ha pasado. ¿Qué más? Sí, sí es bueno el co-desarrollo, si se articula con enfoques decoloniales que prioricen la autonomía comunitaria. Es decir, que no se reduzca una estrategia a la dependencia de las remesas. O sea, si yo no tengo remesas, se acabó el desarrollo. Entonces, ¿cómo lograr que desde lo local, desde nuestras economías, que yo sé que son economías envejecidas, incluso economías pobres también, sí, pero en esas economías con todas estas situaciones hay saberes, hay habilidades, hay destrezas, hay creatividad, hay un saber hacer que es es nuestra identidad. Entonces, reconocer que el co-desarrollo también incorpore estos elementos, estos enfoques que son importantes. Sí, es pertinente si logramos que se haga eso. No si se reproduce la dependencia o se ignora las críticas o las estructuras, los problemas estructurales o las críticas estructurales de cómo nacieron las remesas. Las remesas nacen porque la gente se fue y no se fue porque quiso, sino porque necesitaba mejorar sus condiciones de vida, porque era pobre, porque no podía estudiar, porque su familia no tenía acceso al empleo, acceso a una educación. Por eso se fueron. Si eso sigue estando, el Código de Desarrollo va a seguir viendo en las remesas el banco de los pobres que dice Castel, o sobre sus hombros el desarrollo de las comunidades. Muy compleja el tema. Algunas experiencias con esto que hemos hablado, así teóricamente, un poco las críticas de Castel, que creo que es el más fuerte en la crítica frente al co-desarrollo. Sin embargo, el co-desarrollo sigue siendo un enfoque atractivo. No está en la agenda nacional en este momento, por toda la migración sur-sur que nos ha cambiado el panorama y las prioridades también, pero sigue siendo una estrategia atractiva, por ejemplo, para el desarrollo de cooperativas, para los bancos comunitarios y para algunas asociaciones de migrantes. ¿Y por qué es atractivo? De lo que yo estuve leyendo y averiguando, está en el libro también de Castro, a pesar de las dificultades, sigue siendo atractivo. El Código de Río sigue siendo una estrategia sobre la que puede sostenerse propuestas. Las mismas finanzas, los mismos bancos, ahí buscaba muchísimo ejemplos y ya les daré alguno, el Banco Código de Desarrollo que yo no sabía que existía. Banco Código de Desarrollo que ya no solamente ve las remesas, que ve otras formas de intervención local. Y sí, las remesas son importantes para que fluya y dinamice las economías, sí, pero además de eso, hay otras formas de entender el hecho migratorio, porque ya no es solo remesas, hay también otro tipo de relaciones que nos vinculan con los países de destino. Por ejemplo, es importante porque capitaliza las redes transnacionales de migrantes, es decir, las remesas y el conocimiento de las diásporas, de la diáspora, del hecho migratorio, ¿no es cierto?, se canalizan hacia proyectos productivos. Desde conocimiento que lo adquirimos también puede ser canalizado en, en proyectos productivos. Un poco les contaba de Piatto y seguramente hay montones de experiencias más.
yo conocí una experiencia en donde el turismo, el señor se dedicaba a la producción de ceviche de caracoles. Y decía, yo aprendí eso allá y me gustó porque aquí hay la posibilidad, hay el clima y etcétera. Entonces, también hay saberes que se van generando a través de este flujo migratorio. Segundo, porque también puede ser atractivo el co-desarrollo porque genera desarrollo local sin depender exclusivamente del Estado. Autonomía comunitaria, que es importante y esto es súper importante para los gobiernos locales. Ustedes saben más que yo que los gobiernos locales tienen presupuestos ínfimos, chiquititos, porque parte del tamaño de la población, del área geográfica, si son territorios tan pequeñitos, ¿qué va a pasar? Que también el recurso que les da el gobierno vía transferencias es pequeño en función de aquello. Por lo tanto, su capacidad de emprender, de generar procesos de desarrollo local, de mejorar las condiciones productivas o económicas de sus comunidades es sumamente complejo, porque ese presupuesto tan pequeñito anual no va a alcanzar para todo lo que tienen que hacer. Entonces, las remesas, quieran o no, generan algo de autonomía y de esta pretendida gestión de los propios recursos. Ojo, lo que les dije hace un rato, no sustituye al gobierno nacional, ni a la política pública, ni a la inversión pública. Complementa, aporta, eso es importante. Yo creo que esos tips hay que, no vamos a cambiar el mundo con esto, ¿no? Y también fomenta la inclusión financiera. Muchos migrantes no acceden a bancos tradicionales, pero sí a cooperativas, les llama en el libro étnicas, pero son estas cooperativas que se basan en el co-desarrollo, que tienen otras formas de mirar el tema financiero, la cooperación, el cooperativismo, la solidaridad entre los socios. eh, no tienes que ser... entonces, todas las condiciones para acceder, por ejemplo, a un crédito, a una compra de una vivienda, son mucho más factibles que un banco tradicional. Entonces, por eso el co-desarrollo, a pesar de que quizás hay que mejorar su enfoque, etcétera, sigue siendo un tema atractivo para muchas de las iniciativas. Ejemplos, el Banco Codesarrollo que les contaba, que se basa en la cooperación FIER Banca Ética de España, es una experiencia basada en el codesarrollo y que también tiene incidencia en Ecuador, por ejemplo, en América Latina. Hay también una cooperativa de integración indígena, que es un proyecto en Amaguaña, Salcedo y Ambato, que promueve el desarrollo local sostenible. Muchas cooperativas se crearon en el marco de este codesarrollo, ¿no? El Centro de Desarrollo Infantil, este banco de codesarrollo, que si bien maneja el tema financiero, obviamente le interesa el tema de remesas, sin embargo, también tiene otras estrategias para pensar en el desarrollo de las comunidades locales. Esto que veíamos de integración indígena y también, por ejemplo, temas sociales, como el Centro de Desarrollo Infantil, por ejemplo, que se atiende y que se enmarca en esta propuesta de codesarrollo. La cooperativa, yo le puse un montón aquí, no les voy a leer, es para que ustedes cuando les entreguen esto tengan también, de repente les sirve. La cooperativa, ¿quién no ha oído de la cooperativa de Salinas? ¿Quién no ha oído del salinerito? Y el salinerito es una estrategia que efectivamente es un caso de codesarrollo y es un caso emblemático en el Ecuador, en donde se combina procesos de autogestión comunitaria, de cooperación internacional y de vinculación con los migrantes. Nació ya en los años 70, hoy es una cooperativa que apoya, que fue impulsada en su momento por cura, por italiano, todavía están, creo que algunos sacerdotes y todo allí. Sin embargo, es una cooperativa que reconoce en el hecho migratorio la posibilidad de generar empleo local. Entonces, ha logrado, ha tenido un sostenimiento sumamente interesante. No sé si ustedes lograron hacer tal vez algún acercamiento a este tipo de iniciativas, pero qué genial sería, por ejemplo, que en sus procesos de titulación puedan conocer toda la propuesta de desarrollo local que se tiene a través de esta cooperativa de Salinas y que hoy se sostiene en el tiempo, ¿no?
Aquí un poquito les puse desde cuándo nació, un poco a la revista que maneja la cooperativa Salinas, que tiene toda la producción de quesos, de leche, de lácteos, ¿no? Y que hoy es incluso no solamente que vende a nivel local, sino vende a nivel nacional e incluso está en procesos de exportación. Entonces, el salinerito, que todos lo conocemos, por lo menos los que vivimos aquí, es justamente una estrategia que reconoce el tema, perdón, que se basa en la estrategia de co-desarrollo. Y algunos elementos, por ejemplo, esta cooperativa también ha privilegiado el tema del desarrollo endógeno. Imagínense, tiene creado más de 30 microempresas comunitarias, quesos, hilandería, turismo, que reconoce todo el tema de lo endógeno. Pero no se queda allí, también exporta cosas, ¿no? Plantea, tiene una estrategia de sostenibilidad con enfoque global, es decir, ya no me quedo solo en lo local, sino también ha buscado exportar a Estados Unidos, a Japón, generando redes transnacionales. Yo creo que ahí estos temas económicos, compañeros y compañeras, fuerte, porque hay que pensar así como bien pequeño al inicio, pero luego hay que empezar a ver cómo esto de sostenimiento en el tiempo. Y si yo quiero generar recursos, consolidar estrategias, y esta es una estrategia, o sea, esta es una estrategia que se basa en la cooperación con migrantes. Contraste con otros modelos de desarrollo, bueno, listo. Más o menos esto es lo que un poco, esta experiencia interesante que la tenemos. Yo les he puesto también unos videos, ya voy a ver si es que luego en el proceso puedo poner un hito y les comparto para también oírles un poco. Son dos videos que se basan en en la experiencia de Salinerito. No sé si es que la conocen, la han estudiado también, más bien ahí me cuentan. No sé si es que son las 7:31. No sé si es que tienen alguna pregunta. No sé si es que descansamos unos 5 minutos, unos 10 minutitos y vamos para el siguiente tema, ¿les parece? Y voy a iniciar la siguiente parte con un pequeño videíto para comentar, ¿les parece? No sé si me están escuchando. ¿Les parece? Todos nos tomamos unos 10 minutitos, como que reaccionamos a esto también. Yo voy a prepararles el videíto para presentarles y luego, como esto ya hemos hablado, no sé si es que han escuchado la experiencia del salinerito. ¿Alguien la conoce? Bueno, el caso capaz que sí la han comido, pero no sé si la experiencia la conocen y sabían que era de co-desarrollo. Más bien cuéntenme, antes de cerrar, antes de mandarles a descansar un ratito. Profe, en sociología tenemos, o sea, normalmente siempre tenemos una gira en donde vamos a conocer como Ya. economías alternativas y conocíamos, por ejemplo, de este proyecto. Y nos Bueno, hacían conocer un poco, claro, los proyectos comunitarios que tienen para la generación de chocolate o no sé, si era conocer algo sobre plástico o algo así, no recuerdo exactamente, pero claro, era como diferentes alternativas económicas que se habían generado a nivel comunitario y que tenían, había transferencia de conocimientos desde otros países, no estoy segura si Italia, Francia, pero eran países europeos que habían, sí, claro, dado la técnica, pero claro, habían ellos planteado sus propios conocimientos a partir del territorio. Eso. sí, sí, sí. Bueno, te acuerdas muy bien, Tania, sí. Justamente fue esta cooperativa de Sally, porque eso es la cooperativa, pero además de la cooperativa es toda esta dinámica local, por eso o sea, ahí es del queso salinerito, pero también tienes la producción de chocolate, y todo esto, a la final, tú dónde vas a la cooperativa que te genera préstamos, te ayuda con los créditos, te permite que el flujo de remesas esté también generando desarrollo económico productivo. También ha tenido sus problemas. La crisis el tema de la pandemia no solamente nos afectó, también afectó a esta estrategia, obviamente, en temas de producción, en temas de venta. Sin embargo, miren el tema de la sostenibilidad, cómo se sostiene a través de las redes. Y las redes no son solamente locales, las redes son transnacionales. Un poco lo que tú decías, todavía se mantiene este vínculo con los que lo impulsaron, que fueron los italianos. Entonces todavía se mantienen estas redes, ya no solamente se produce y se consume localmente, sino además se ha visto en la necesidad de trans, salirse de la frontera y exportar. Entonces la sostenibilidad
que alguna vez ustedes hablaron y seguramente han hablado con los otros docentes de los procesos de intervención social en otros ámbitos, no solamente en el económico, requieren pensar en una estrategia de sostenibilidad. Tienen que estar acompañados, conectados. No es fácil al inicio, pero hay que tener lo que saben decir. Yo no creo tanto en el plan A, plan B en este proceso, sino este es el plan, esa es la posibilidad, pero tengo esta estrategia de sostenibilidad. Y aquí esta estrategia de sostenibilidad de esta cooperativa es de eso. Hay una cooperativa que permite que fluya recursos, dos de conocimientos y saberes ancestrales que nos están ayudando a esta producción además de una producción basada en productos de la zona, porque por eso hay chocolate, el queso salinerito que tiene un sabor extraordinario, o sea, también ese saber es parte de esa, no es que solo viene la remesa y la remesa queremos que, no, no, hay otros elementos que en esta estrategia se están reconociendo y que tienen que ver con lo endógeno, con toda esa riqueza endógena que tienen los propios territorios. Entonces, miren, la estrategia no es una experiencia impresionante, digna de conocimiento, pero también ha tenido sus momentos de, sus bajones, porque también la crisis civilizatoria de la que habla la socióloga, no me salgo, creo que estoy bien con el apellido de ella, habla de una crisis que afectó a todas las economías locales, nacionales, no se diga a estos emprendimientos que son, que también se basan en este flujo transnacional. Entonces, chévere que lo hayas conocido, Tani, gracias por compartir un poquito tu experiencia. Me gustaría, si es que alguien tiene otra experiencia y la ha oído, nos cuente. Entonces, vamos a tomar, son las 7:36. ¿Les parece que si regresamos a las 7:50 y continuamos con la última parte de experiencias, pero ya vamos a hablar de temas nuevos? Emprendimientos de migrantes y economías alternativas como el cooperativismo, el comercio justo y las monedas sociales. ¿Les parece? Entonces nos vemos a las 3:50, perdón, a las 7:50, ¿les parece? Fabián, listo. Listo, José, listo, Tania. Entonces unos 10 minutitos, sino que no sé si Fabián sabe dejar un rato de grabar. Yo no lo puedo manipular, por eso no. Déjeme leer. No sé, mientras tanto, si tienen alguna pregunta. Cansada. Ya, le escribí a Fabián para que deje de grabar un ratito. Bien, nos vamos entonces. Parece que no nos escucha. Yo voy a apagar.
Bien, entonces, no sé si es que... Perfecto, vamos a empezar, retomamos la clase entonces. Y como les había dicho, chicos, no sé si es que me están escuchando. Vemos que se incorporen todos y todas. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, a ver, en un video chiquito de 4 minutos, como para cerrar esta parte que hemos estado como enfatizando, esta estrategia interesante de codesarrollo. Entonces, voy a adelantar un poquito y me avisan si es que escuchan. Los fríos vientos. Se escucha bastante. ¿Si se escucha? Sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces, déjenme regreso. 4 minutitos. Los fríos vientos andinos que peinan la provincia de Bolívar acompañan desde la madrugada a cientos de pequeños productores mientras ordeñan sus vacas. Luego comienza la carrera para transportar la leche a lomos de sus animales domésticos hasta la planta de procesamiento. Para garantizar la calidad del producto, cada minuto cuenta. Toda la cadena de producción implica un cuidado constante. Nosotros siempre levantamos, madrugamos primero a las vacas, después, por ejemplo, ahorita nosotros llegamos de aquí, todo asegurando los animalitos y entregando la leche aquí a la planta. Esta leche que entregamos nosotros, la entregamos para esta asociación y ahí hacen los quesos para las comunidades. Salinas es una de las poblaciones más prósperas del cantón, que se convirtió en un ejemplo de iniciativas comunitarias que supieron optimizar los recursos disponibles. Todo comenzó con el impulso de un cura italiano, el afán de la comunidad por progresar y la intervención del experto suizo José Dubac, quien compartió técnicas sencillas y efectivas para procesar y comercializar sus quesos. Empezamos con los quesos, pero fracasamos, porque en eso el asunto de saber hacer queso, nos faltaba la contabilidad, el comercio, y esa ha sido una gran lección. Cuando llegó José Dubac nos abrió las puertas del comercio. En el museo hay la foto de la primera quesera con la tablita que todavía está escrito. Se perdió la tablita, pero ahí está escrito, Salinerito. Apostando por el cooperativismo, estos pequeños productores pasaron a ser el eslabón central de la cadena productiva. El italiano Antonio Polo se convirtió en uno más de estas montañas. Su esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los pueblos andinos ha sido incansable. La calidad de nuestro producto es apreciada y no le pasa desapercibido el valor agregado de que cambia la vida de personas humildes que han vivido por siglos en abandono, en desprecio y que demuestran de ser protagonistas del país, porque producen las cosas mejores que produce el país. Otras comunidades se animaron a despegar con sus propios proyectos. Yacubiana es una de ellas. Aquí elaboran quesos con valor añadido, innovando las técnicas aprendidas. Mientras experimentan nuevas fórmulas con hierbas y aromas locales, controlan todas las fases productivas, desde el pastoreo hasta el trato a los animales. De este modo estrechan el vínculo con la tierra y aportan nuevas esperanzas a la economía familiar. La quesera que hoy tenemos ha sido un sustento tal vez quizás de toda la familia. Los jóvenes de hoy que van quedando aquí porque tienen su tiempo de hacer tal vez el proceso de la agricultura. El queso es por incentivo del padre Antonio, donde ha visto la necesidad del campesino que tenían vacas, pero solamente vendían al mercado, pero quizás el costo era muy bajo, no sustentaba de la producción de lo que nosotros necesitábamos. Lo que hace 3 décadas comenzó a pequeña escala es hoy por hoy una estructura socioorganizativa compuesta por 29 comunidades que procesan más de 18.000 litros diarios de leche. Y ampliaron la variedad de quesos de alta calidad con sabor de los Andes. Dentro de la variedad de quesos, lo que tenemos, quesos frescos, tenemos semimaduros como es el andino, quesos maduros como Dambo, Tilsit, Gouda, quesos de pastilada como es el mozzarella, el provolone, blandos con moz tenemos al brie y ahora que estamos trabajando con el queso azul. Para ya no llamar con nombres europeos, queremos
cambiar un poquito, a llamarles con nombres propios de acá, pero va a ser lento. El trabajo en estas montañas nunca para, y es que detrás de un buen producto está el esfuerzo y el saber hacer de toda una comunidad. Los emprendimientos salineros convirtieron a los actores en protagonistas de su propio desarrollo y crearon un conjunto de organizaciones que velan por la naturaleza comunitaria. Después, por ejemplo, ahorita nosotros... Listo, y es justamente este marco de toda esta experiencia que aparece o que está presente, por ejemplo, la cooperativa Salinas, que precisamente orienta, destina, digamos, que el hecho de que las remesas de muchos de los migrantes de estos territorios hoy puedan ser quizás canalizados hacia mejorar los procesos productivos, innovación, todo lo que ustedes escucharon. Y el tema, lo que dijo, creo que por eso escogí un poco el video, no es saber hacer los quesos solamente, requieres otras estrategias que acompañen el proceso, lo complementen. Entonces, más allá de saber hacer y de generar procesos para que aproveches esa habilidad, esa destreza, es también acompañar de otros procesos que son necesarios para mantener y dar sostenibilidad, en este caso, a estos emprendimientos. Entonces, habló de aprender a hacer negocios, de capacitarse en cómo gestionar esos recursos. Entonces, yo creo que toda estrategia social, económica, etcétera, tiene que tener claro los procesos, el tema de la sostenibilidad a largo plazo. Perdón, Caro, me encantaría escucharte. Sí, profe. Bueno, quería poner un ejemplo, me acordé algo. Había bueno, crearon una sociedad, ¿no? En Saraguro. Ya. Ellos nos contaban, ¿no? Tuvimos la oportunidad, bueno, cuando estaba estudiando sociología ya, tuvimos la oportunidad de irnos a Saraguro y conocer un poquito del emprendimiento de ellos, que era, básicamente, habían iniciado esto porque entre los comuneros se veían todas las mañanas, ¿no? Cuántos litros de leche, cómo iban llevando para otras ciudades. Y decían ellos, no tienen la materia prima, se puede decir, tienen la leche y todo. ¿Qué más pueden hacer ellos que puede beneficiarles, ¿no? Entonces, estos comuneros se habían puesto esa pequeña asociación, no sabían cómo hacer queso, no sabían qué podrían hacer con esto, ¿no? Entonces iniciaron con ese interés, ¿no? De salir adelante entre comuneros, y luego vuelta inició entre ellos mismos con las papas. O sea, también, ¿qué pueden hacerlos con las papas? Entonces fue creciendo esta asociación en base al interés de un desarrollo y de un crecimiento poblacional. Entonces, ahí pienso que tiene una gran conexión con el ejemplo que nos acaba de mostrar, que es básicamente el interés, no de saber cómo hacerlo, sino el querer, el buscar la manera de mejorar y de ir desarrollando poco a poco estas salidas, ¿no? de económico que puede haber en una población. Que lo que es importante, por ejemplo, en todas estas experiencias que uno conoce, que ha oído o que va a proponer, por ejemplo, ahora ustedes que están empeñados también en aportar con estos procesos de intervención, que está bien